Bienvenidos, amantes de la medicina. Reciban un fraterno saludo de parte de la Universidad Técnica de Machala. En el siguiente video abordaremos el mecanismo de acción de los fármacos más utilizados en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, acorde a la Guía Europea de Endocrinología y Metabolismo. Somos estudiantes de sexto semestre liderados por el doctor Roberto Aguirre Fernández. Pues bien, recordaremos que la diabetes mellitus tipo 2 conlleva ser un trastorno metabólico multifactorial que se caracteriza por la hiperglucemia persistente causada por una combinación de la resistencia a la insulina o la disfunción progresiva de las células beta pancreáticas. Pues bien, hay que hacer énfasis en que más del 95% de personas con diabetes mellitus conllevan ser de clase 2. Tenemos algunos factores de riesgo a abordar, como el sobrepeso, ya que cuando una persona tiene exceso de peso, especialmente una acumulación de grasa en el abdomen, su cuerpo empieza a tener una mayor resistencia a la insulina, lo que significa que las células no responden adecuadamente a ella, por lo que el páncreas tiene que producir más para poder compensar. Y con el tiempo, pues el páncreas no logra mantener los niveles de producción de insulina necesarios y los niveles de glucosa en sangre aumentan, lo que conlleva el desarrollo de esta enfermedad. Por otro lado, tenemos la inactividad, ya que, como sabemos, la actividad física ayuda a controlar el peso, utilizando la glucosa como energía y haciendo que las células sean más sensibles a la insulina. Tenemos los antecedentes familiares, ya que la predisposición genética influye en cómo el cuerpo maneja la glucosa y la insulina. Así también encontramos la resistencia a la insulina, ya que afecta la capacidad del cuerpo para poder regular los niveles de glucosa en sangre. Cuando el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina, las células, especialmente en los músculos, en el hígado y en el tejido adiposo, dejan de responder adecuadamente a la insulina, que es la hormona que facilita la absorción de la glucosa en las células para poder producir energía. Tenemos así también la edad, ya que el riesgo de tener diabetes tipo 2 aumenta con la edad, especialmente a partir de los 35 años. ¿Por qué? Debido a la combinación de factores biológicos y el estilo de vida que se va acumulando con el tiempo. Por último, pero no menos importante, tenemos la etnia o la raza, ya que aún no está claro por qué, pero las personas de ciertas razas y etnias, incluidas los de piel negra, los hispanos, los asiáticos y los indígenas estadounidenses, son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 que las personas de piel blanca. Entonces, con esto, podemos decir que se puede llegar a consecuencias a corto y largo plazo si no se maneja adecuadamente la enfermedad. Entre estas consecuencias tenemos la ceguera, la insuficiencia renal, los ataques cardíacos, derrames cerebrales o amputación de los miembros inferiores. Pues bien, sabremos que en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 se involucra la dieta y los ejercicios físicos, modificando de esta forma el estilo de vida del paciente, en el cual el individuo ingiere menos caloría y gasta más caloría, para que de esta manera no necesite tanta insulina. Pero debemos de mencionar que la metformina generalmente es el tratamiento inicial recomendado para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, debido a su eficacia, seguridad, bajo costo y beneficios cardiovasculares. A continuación observaremos cuál será su mecanismo de acción. Pues bien, la metformina reduce la producción hepática de glucosa a través de una inhibición transitoria de la cadena respiratoria mitocondrial. En condiciones fisiológicas, la metformina presenta una carga positiva, lo que facilita su difusión pasiva a través de la membrana plasmática del hepatocito. En el interior ya de la célula, esta metformina va a ser conducida hasta la mitocondria por el transportador de cationes orgánicos o CT1. La carga positiva de la metformina facilita su acumulación dentro de la matriz de la mitocondria activada, produciendo una inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial, específicamente a nivel del complejo 1. Ahora, como consecuencia de esto, se va a reducir la oxidación del dinucleótido de nicotinamida y adenina y de la bomba de protones de la membrana mitocondrial. Así también se va a disminuir el consumo de oxígeno con la consiguiente reducción de la síntesis de adenosina trifosfato. Del conjunto de procesos que mencioné, se deriva un descenso en el estatus energético del hepatocito, lo que produce una inhibición transitoria de la neoglucogénesis.
Adicionalmente, y como consecuencia de la depresión de adenosina trifosfato, se produce la activación de la proteína quinasa, lo que ocasiona una inhibición de la producción de glucosa por déficit en la expresión del gen de la neoglucogénesis. Paralelamente, también se manifiesta una reducción de la lipogénesis hepática y así también un incremento de la sensibilidad a la insulina en los tejidos hepático, muscular y adiposo. Ahora, la metformina es la única biguanida cuyo uso se recomienda en la actualidad, ya que la fenformina y la butformina presentan un riesgo de acidosis láctica inaceptablemente elevado. Su efectividad es similar a la de las sulfonilurias, pero a diferencia de estas, no induce aumento de peso ni hipoglucemia y se asocia más bien con una disminución de los valores de la presión arterial y de los niveles de triglicéridos y colesterol LDL. Así también se puede mencionar que esta metformina puede inducir a un ligero descenso del peso corporal, atribuible a la reducción del apetito y la disminución de la ingesta calórica. Además, se ha constatado una reducción significativa de las complicaciones macrovasculares. Algunos estudios han sugerido que en comparación con otros hipoglucemiantes, la metformina puede asociarse a una reducción del riesgo de cáncer. Es importante mencionar también que en diferentes estudios científicos la metformina demostró ser la intervención mejor costo efectiva entre todas las utilizadas. Y es por estos motivos que este fármaco se recomienda como aquel medicamento de primera elección para aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Mecanismo de acción de tratamientos basados en incretinas, agonistas de GLP-1. Es importante mencionar, antes de adentrarnos en el mecanismo de acción como tal de este fármaco, cuáles son las células que produce el páncreas. Tenemos a las células beta, que producen insulina, las células alfa, que producen glucagón, las células sigma, que producen la somatostatina, y las células gamma, que producen el polipéptido pancreático. Entonces, tenemos que la exenatida y la liraglutida son análogos de la hormona de tipo incretina endógena GLP-1 y estimulan la secreción de insulina mediante la unión de los receptores de GLP-1 en las células beta pancreáticas. Estos fármacos van a imitar la acción de la hormona natural péptido, similar al glucagón, en el cuerpo, lo que ofrece un enfoque multifacético para controlar los niveles de glucosa en sangre y proporcionar beneficios adicionales a la salud. Para explicar exhaustivamente lo que es el mecanismo de acción de estos fármacos agonistas de GLP-1, vamos a necesitar examinar sus efectos a nivel celular y molecular, así también como su impacto en varios procesos fisiológicos que veremos más adelante. Ahora, ¿en qué se basa su mecanismo de acción como tal? En cuatro puntos fundamentales. El primero, que va a ser la activación del receptor. El segundo, que es la señalización intracelular. El tercero, que es la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Y el cuarto, que es la supresión de la secreción de glucagón. Bien, entonces, como primer punto vamos a tener lo que es la activación del receptor. Los agonistas de GLP-1 ejercen sus efectos al unirse al receptor de GLP-1, que es un receptor acoplado a proteína G, ubicado en la superficie de las células beta pancreáticas y otros tejidos. Esta unión va a iniciar una cascada de eventos de señalización intracelular que son cruciales para los efectos terapéuticos del fármaco. Entonces, tras la activación del receptor GLP-1, que va a producir como tal un aumento de los niveles de AMP cíclico en las células beta pancreáticas. Este aumento de AMPC activa a la proteína quinasa y a otros efectores posteriores, lo que va a conducir a una mayor exocitosis de los gránulos de insulina. Este proceso es fundamental para la capacidad del fármaco de regular los niveles de glucosa en sangre. Bien, tenemos como tercer punto lo que es la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Una de las características claves de los agonistas del GLP-1 es su capacidad para mejorar la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Esto significa que estimula al páncreas para que el páncreas vaya a libere lo que es la insulina solo cuando los niveles de glucosa en sangre estén elevados, lo que reduce el riesgo de hipoglucemia.
Este mecanismo dependiente de la glucosa garantiza que la insulina se secrete de manera controlada, proporcionando un control glucémico eficaz y minimizando el riesgo de niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre. Como cuarto punto tenemos la supresión de la secreción de glucagón. Además de estimular la liberación de insulina, los agonistas de GLP-1 también inhiben la secreción de glucagón, una hormona que aumenta los niveles de glucosa en sangre y promueve la producción de glucosa hepática. Al reducir los niveles de glucagón, estos medicamentos ayudan a reducir aún más los niveles de glucosa en sangre, lo que contribuye a un mejor control general de glucemia. Ahora, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de estos fármacos? Como en primer punto tenemos la regulación de la glucemia. Ese es el efecto principal de los agonistas de GLP-1. Es la regulación de los niveles de glucemia. Aumenta la secreción de insulina y suprime la liberación de glucagón. Estos fármacos reducen eficazmente los niveles de glucemia en pacientes con diabetes tipo 2. Esa doble acción sobre la insulina y el glucagón hace que los agonistas de GLP-1 sean particularmente eficaces en el control de los picos de glucosa postprandial. Como segundo efecto fisiológico tenemos lo que es el vaciamiento gástrico. Los agonistas de GLP-1 tienen un efecto significativo en el sistema gastrointestinal, particularmente al retardar lo que es el vaciamiento gástrico. Este vaciamiento gástrico retardado ayuda a moderar los picos de glucosa postprandial al ralentizar la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo. Este efecto está mediado por vías del sistema nervioso central como por acciones locales en el tracto gastrointestinal. Ahora, como tercer efecto fisiológico tenemos lo que es los efectos, la regulación del apetito y el control del peso. Uno de los beneficios notables de los agonistas de GLP-1 es su efecto sobre el apetito y el control de peso. Estos fármacos promueven la saciedad y reducen el apetito, lo que conduce a una disminución de la ingesta de alimentos. Este efecto es particularmente beneficioso para los pacientes con diabetes tipo 2, lo que en generalmente tienen sobrepeso u obesidad, ya que la pérdida de peso puede mejorar la sensibilidad a la insulina y el control glucémico general. Como cuarto efecto tenemos los efectos cardiovasculares. Más allá del papel en el metabolismo de la glucosa, se ha demostrado que los agonistas de GLP-1 ejercen efectos protectores sobre el sistema cardiovascular. Estos efectos cardioprotectores incluyen la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares adversos importantes, como también ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Se cree también que el mecanismo detrás de estos beneficios cardiovasculares involucra lo que son vías antiinflamatorias y acciones directas sobre los tejidos cardíacos. Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. En este caso tenemos tanto a la canagliflozina y la dapagliflozina, los cuales su inhibición permite la reabsorción de la glucosa filtrada y provoca glucosuria, que a su vez esto de aquí se asocia a una diuresis osmótica leve con una pérdida de peso modesta. El efecto adverso más frecuente es el aumento de las infecciones genitales micóticas, las infecciones de las vías urinarias y la reducción de la presión arterial. A continuación veremos el mecanismo de acción de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, un grupo de fármacos usados en la diabetes mellitus. En condiciones fisiológicas, la glucosa se filtra libremente en el glomérulo. Luego, casi toda esta se reabsorbe en el túbulo proximal. El 90% de esta reabsorción se produce mediante este cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, de manera que mueve el sodio a favor del gradiente de concentración. La energía de este transporte se utiliza para mover la glucosa desde la luz hacia la célula. La salida vasolateral se produce a través del transportador de glucosa por difusión facilitada. En la diabetes, el nivel de la glucosa en sangre aumenta y queremos mantenerlo bajo control. Hay un grupo de medicamentos que nos ayudan a lograrlos, dentro del cual se incluye a la canaglifosina, la dapaglifosina y la empagliflozina, los cuales inhiben al cotransportador sodio-glucosa tipo 2, por lo tanto la reabsorción de glucosa disminuye y se pierde en la orina. Entonces el nivel de glucosa en sangre cae.
En resumen, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 disminuyen la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. Algo bastante importante a tomar en cuenta es que para que la glucosa se filtre fisiológicamente tiene que alcanzar cifras superiores a 160 miligramos por ciento. Pero si tenemos un paciente con una glicemia de 150, no se va a filtrar la glucosa. Entonces, si se usa este fármaco en pacientes con glicemias menores a 160, no va a funcionar, porque aunque se inhibe el cotransportador, este de aquí no tiene con quién funcionar porque no está cayendo glucosa a nivel del túbulo. Entonces, este fármaco, como funciona a partir de cifras mayores de 160 miligramos por ciento, no va a bajar la glicemia por debajo de 160. Es por esa razón que en este tipo de pacientes no hay riesgo de hipoglicemia. ¿Cómo bajamos entonces la glicemia en este tipo de pacientes? Básicamente usando este fármaco más la metformina, implementando también la dieta, los cambios en el estilo de vida, y con todo esto sí va a bajar la glicemia inferior a 160 miligramos. Y en cuanto a los efectos del mecanismo de acción, vamos a tener el efecto hipotensor y reducción en las presiones de llenado, efectos miocárdicos, efectos renales, hemodinámicos y reducción de la microalbuminuria, efectos renales no hemodinámicos en su rol antiinflamatorio, también efectos no glucémicos, el aumento del hematocrito. También tenemos la disminución de la hipoxia renal y finalmente la uricosuria. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los inhibidores de la DPP4. Para esto debemos de tener en cuenta qué son las incretinas. El péptido similar al glucagón tipo 1 actúa como hormona gastrointestinal que estimula la secreción de insulina en respuesta a la ingesta de alimentos. Sin embargo, estas hormonas tienen una vida corta debido a su degradación por la enzima dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, prácticamente el mecanismo de acción va a ser evitar la degradación de las incretinas aumentando sus niveles postprandiales, ¿ok? A ver, en esta imagen quiero que vayamos viendo ciertos pasos, ¿no? Primero va a ser la ingesta de alimentos que va a activar la secreción de incretinas, principalmente del péptido similar al glucagón tipo 1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas hormonas son liberadas por las células del intestino delgado, en respuesta al paso del alimento. Seguido a esto, como se está administrando el fármaco, están bloqueando la acción de esta enzima, o sea, de la DPP4, permitiendo que los niveles de incretinas se mantengan elevados por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En las células beta del páncreas, las incretinas estimulan la liberación de insulina dependiente de glucosa, y esto va a ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre, especialmente después de las comidas. Mientras que en las células alfa del páncreas, las incretinas suprimen la secreción de glucagón. Al inhibirlo, se reduce la gluconeogénesis y la gluconeólisis hepática. Entonces, como resultado final, es reducir la glucosa en sangre tanto en ayuno como después de comer. ¿Cuáles van a ser otros beneficios metabólicos? Va a ser la disminución a la resistencia a la insulina, inhibir la gluconeogénesis al reducir la secreción de glucagón, retardar el vaciamiento gástrico, por lo que ayuda también a controlar el apetito. Como mencionamos con anterioridad, la metformina será el tratamiento de primera elección y podemos encontrarlo en diversas presentaciones en dependencia del país donde se encuentre. Sin embargo, si nos referimos a Ecuador, pues bueno, este fármaco lo podemos encontrar como sólido oral de 1 gramo, 500 miligramos, 750 y 850 respectivamente. Así también tenemos indicaciones, por ejemplo, la dosis en adulto de tableta o solución liberada inmediata podría ser de 500 miligramos vía oral cada 12 horas u 850 miligramos cada día con las comidas, pudiendo aumentar la dosis en incrementos de 500 miligramos por semana según el control glucémico y la tolerabilidad del paciente, pudiendo mantenerlo con 1500 a 2550 miligramos por día.
En el comprimido suspensión de liberación prolongada podemos administrar dosis de 500 miligramos vía oral una vez al día con la cena, pudiendo ajustarla sin exceder los 2000 miligramos día. Y refiriéndonos a la dosis pediátrica, tenemos los de liberación inmediata, que tenemos el tratamiento inicial de 500 miligramos cada 12 horas, manteniéndolo sin exceder los 2000 miligramos en dosis divididas. Y de liberación prolongada igual de 500 miligramos vía oral una vez al día con la cena, pudiendo incrementar la dosis a 500 miligramos semanales y sin olvidar que la dosis máxima va a ser de 2000 miligramos por cada 20 mililitros una vez al día con la cena. Bien, ahora vamos a ver la presentación y la dosis de los agonistas de GLP-1. Algo importante que hay que recalcar aquí es que la exenatida y la semaglutida y la ludaglutida son fármacos presentes en el Ecuador. Sin embargo, la albiglutida y la liraglutida no están presentes en el Ecuador, pero de igual manera vamos a mencionar la presentación y la dosis de estos fármacos. Entonces, en la exenatida tenemos que viene en suspensión inyectable de liberación prolongada de 2 miligramos y en líquido parenteral de 5 microgramos. La dosis en el adulto va a ser de 2 miligramos vía subcutánea cada semana. Y la dosis pediátrica en niños menores de 10 años, la seguridad y la eficacia no han sido establecidas. Y en niños mayores a 10 años va a ser de 2 miligramos vía subcutánea por semana. La albiglutida viene en presentación de jeringas precargadas de polvo y disolvente para solución para inyección de 30 miligramos y de 50 miligramos. La dosis en el adulto va a ser de 30 miligramos vía subcutánea una vez por semana y puede aumentarse a 50 miligramos una vez por semana si la respuesta glucémica es inadecuada. En la dosis pediátrica, la seguridad y eficacia no han sido establecidas. La semaglutida tenemos la presentación de una pluma precargada con 0,25 miligramos en 1,5 ml, con 0,5 miligramos en 1,5 ml y de 1 miligramo en 3 mililitros de solución. La dosis en el adulto va a ser de 0,25 miligramos vía subcutánea cada semana durante 4 semanas inicialmente. Luego se va a aumentar a 0,5 miligramos cada semana. La dosis pediátrica va a ser un programa de aumento de dosis subcutánea una vez por semana. Entonces, en la semana 1 y 4 se va a administrar 0,25 miligramos vía subcutánea cada semana. En la semana 5 y 8 se administrará 0,5 miligramos vía subcutánea cada semana. En las semanas 9 y 12 se administrará 1 miligramos vía subcutánea cada semana. Y en la semana 13 y 16, 1,7 miligramos subcutánea cada semana. La dulaglutida viene en presentación de líquido parenteral de 1,5 miligramos en 0,5 ml. La dosis en el adulto va a ser inicialmente de 0,75 miligramos vía subcutánea una vez a la semana y esta puede aumentar a 1,5 miligramos una vez por semana para un control glucémico adicional. La dosis pediátrica va a ser inicialmente de 0,75 miligramos una vez a la semana y si es necesario un control glucémico adicional, podría aumentarse a 1,5 miligramos una vez por semana, pero tiene que ser mínimo de 4 semanas con una dosis de 0,75 miligramos. Luego tenemos la liraglutida que viene en solución inyectable de 6 miligramos por mililitro. La dosis en el adulto de esta va a ser de 0,6 miligramos subcutánea cada semana, inicialmente y luego aumentar a 1,2 miligramos. La dosis pediátrica va a ser, tenemos en niños menores de 10 años que la seguridad y eficacia no han sido estudiadas y en niños mayores a 10 años se va a administrar 0,6 miligramos vía subcutánea. A las dosis y presentaciones tenemos a la empagliflozina, la cual viene en una presentación de tabletas de 10 miligramos y tabletas de 25 miligramos. Y también viene combinada con metformina de 5 miligramos más 1000 miligramos, 5 miligramos más 850 miligramos, 12,5 miligramos más 850 miligramos y 12,5 más 1000 miligramos. En cuanto a la dosis, debe de iniciarse con la dosis de 10 miligramos y en caso de necesitar un control glucémico más estricto, puede aumentarse a 25 miligramos una vez al día. Respecto a la canagliflozina, viene en tabletas de
100 miligramos y de 300 miligramos. Debe iniciarse con la dosis de 100 miligramos y en caso de necesitar un control glucémico más estricto, puede aumentarse a 300 miligramos una vez al día. Y en cuanto a la dapagliflozina, vienen tabletas de 5 y de 10 miligramos. Y esto de que se debe iniciar con la dosis de 5 miligramos y en caso de necesitar un control glucémico, puede aumentarse a 10 miligramos una vez al día. En la imagen podemos observar la dosis y presentación de los inhibidores de la DPP4, teniendo así primero la sitagliptina, que viene en presentación de tabletas de 25, 50 y 100 miligramos, con una dosis de 100 miligramos vía oral una vez al día. También se puede dar más metformina, que viene tanto en una razón de 50 miligramos de sitagliptina más 500 miligramos de metformina, o puede ser 850 o 1 gramo, ¿ok? También tenemos la vildagliptina, que viene en una presentación de tabletas de 50 miligramos y la dosis va a ser de 100 miligramos día. Son 2 tomas de 50 miligramos al día, tanto en la mañana y en la noche. La saxagliptina viene en una presentación de tabletas de 2.5 y 5 miligramos y la dosis va de 2.5 a 5 miligramos vía oral. Y por último, linagliptina, que viene tanto en tabletas de 5 miligramos o acompañado con metformina, con una razón de 2.5 miligramos más 500 miligramos de metformina o de 850 o hasta 1 gramo. La dosis va a ser doble terapia, dosis inicial, actualmente no toma metformina, 2.5 miligramos sobre 500 miligramos, sería 2 veces al día, y si ya toma metformina, sería 2.5 más la dosis actual de metformina, 2 veces al día. Bien, ahora vamos a dar recomendaciones en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 según las cifras de hemoglobina glicosilada. Pero entonces, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es una forma de hemoglobina que se forma cuando la glucosa en la sangre se une de manera no enzimática a la hemoglobina. Como se puede observar en la imagen, tenemos un glóbulo rojo en el que tiene la glucosa y la hemoglobina, pero cuando existe esta unión de la hemoglobina con la glucosa, se va a dar la hemoglobina glicosilada. La cantidad de la hemoglobina glicosilada en la sangre va a depender de los niveles promedios de glucosa en el cuerpo durante 1 o 2 o a 3 meses, que es la vida útil aproximada de los glóbulos rojos. Pero entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico de diabetes mediante la hemoglobina glicosilada? Tenemos aquí un pequeño cuadro que fue sacado por la Asociación Americana de Diabetes para el diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada, por lo que una hemoglobina glicosilada menor a 5.6% se considera normal. La hemoglobina de 5.7 a 6.4 se considera una prediabetes y una hemoglobina mayor a 6.5% es ya una diabetes. Entonces, considerando estos porcentajes, vamos a continuar con las recomendaciones en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 según estas cifras de hemoglobina glicosilada. En primera instancia, como la primera recomendación va a ser la modificación del estilo de vida más un objetivo terapéutico individualizado, más una metformina. Pero si la hemoglobina glicosilada va por encima del objetivo, se deben utilizar fármacos recomendados según la situación clínica. Por lo que, si tenemos una hemoglobina glicosilada menor al 1% del objetivo, se debe añadir un fármaco que puede ser un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Incluso también como segunda línea tenemos el inhibidor de la DPP4, después la pioglitazona, luego la insulina basal y finalmente la repaglinida y sulfonilureas. Ahora, si a los 3 meses la hemoglobina glicosilada es incluso mayor al objetivo inicial, que tendría que ser menor al 1%, se debe administrar 3 fármacos orales por el orden establecido o 2 más una insulina basal. Y si a los 3 meses de esto la hemoglobina glicosilada sigue siendo mayor al objetivo, se debe intensificar el tratamiento con una insulina rápida o añadir un agonista de GLP-1 si ya no se había añadido.
Entonces, también, si la hemoglobina está entre 1 al 2% del objetivo, se deben añadir dos fármacos, un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Como segunda línea tenemos un inhibidor de DPP4, luego la pioglitazona, la insulina basal y la repaglinida y los sulfonilureas. Luego, si la hemoglobina glicosilada es mayor al 10% y con clínica típica o glucemia mayor a 300 miligramos por decilitro, o incluso puede venir acompañado de síntomas cardinales, se debe administrar insulina basal más un agonista de GLP-1 como primera línea. Luego puede ser insulina basal más un inhibidor de SGLT2 o insulina rápida. Luego de eso se verifica el control de síntomas. Si ya se controlaron los síntomas, se regresa a la administración de agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, también un inhibidor de la DPP4. Pero si no se controlaron los síntomas, se debe intensificar el tratamiento con insulina rápida o añadir un agonista de GLP-1 si ya no se había añadido. Y finalmente tenemos si la hemoglobina glicosilada es mayor al 10% y es asintomático. Entonces aquí se debe administrar dos medicamentos, los agonistas de GLP-1 más un inhibidor de SGLT2. Ahora, algo importante que también hay que recalcar en estas recomendaciones en el tratamiento de la diabetes tipo 2, según las cifras de hemoglobina glicosilada, es en caso de que existan síntomas cardinales. Entonces aquí se debe evitar inicialmente lo que son los inhibidores de SGLT2 para poder disminuir al máximo el riesgo de cetoacidosis. Si el paciente es obeso o también presenta enfermedades cardiovasculares, se debe priorizar los agonistas de GLP-1. Si tiene normopeso o sobrepeso con enfermedades cardiovasculares o sin enfermedades cardiovasculares, entonces se debe priorizar lo que son los inhibidores de SGLT2. Además, no se debe utilizar agonistas de GLP-1 y inhibidores de DPP4 de forma concomitante. Ahora, con relación al tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos dos grupos principales. Un grupo que es sin comorbilidades, que ya se lo mencionó, es decir, en pacientes que no tienen enfermedades relacionadas a la diabetes mellitus, y el otro grupo que es con comorbilidades. De esta manera, cada grupo debe ser evaluado de manera diferente. En el estado actual del manejo de las comorbilidades que están presentes en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, se tienden a utilizar dos fármacos. Uno de ellos es constante y es la metformina, y el segundo grupo va a depender de la comorbilidad que tenga el paciente. Con relación a estos pacientes, es decir, aquellos que tienen comorbilidades, tenemos los siguientes grupos. Encontramos el grupo de la enfermedad cardiovascular, en el cual vamos a priorizar fármacos como metformina en primer lugar y luego a este los agonistas del receptor similar al glucagón, ARGLP1. Así también podemos utilizar los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, SGL2, con posible uso de los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Tenemos otro grupo de comorbilidad que es la insuficiencia cardíaca, en el cual se prefiere el uso de metformina, como sabemos que es el de primera línea de elección, junto con los inhibidores de SGLT2 y como alternativa los agonistas del receptor similar al glucagón. Tenemos también el grupo de la enfermedad renal crónica, que a su vez se subdivide en dos grupos de comorbilidades. En el primer grupo podemos observar que se prefiere utilizar la metformina combinada con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o los agonistas del receptor similar al glucagón. Y en el segundo grupo preferimos igual la metformina con ajuste de dosis más los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. En el grupo de obesidad y sobrepeso se priorizan los tratamientos que favorezcan la pérdida de peso, empezando con metformina y pudiendo administrar agonistas del receptor similar al glucagón, ARGLP1 o los inhibidores de la SGLT2. Ahora, así también en el grupo de los ancianos, es decir, de los adultos mayores, tenemos dos subgrupos, los sin fragilidad y los con fragilidad o demencia. Entonces, en los sin fragilidad, es decir, los que no tienen comorbilidades, podemos utilizar la metformina como tratamiento estándar, pudiendo ajustarla o combinarla en dependencia de las necesidades del paciente. Y en los frágiles o con demencia, podemos minimizar el riesgo de hipoglucemia priorizando la metformina y o la insulina basal y los IDPP4.
En el grupo de minimizar la hipoglucemia tenemos como primera línea la metformina, seguido por los IDPP4, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, SGLT2, entre otros. Y en el grupo de diabetes mellitus con más de 10 años de evolución tenemos el uso combinado de metformina en conjunto con los ISGLT2 o los ARGLP1. Es importante mencionar que los tratamientos están dirigidos a mejorar la seguridad cardiovascular y renal, buscando minimizar los riesgos como la hipoglucemia, la retención hídrica o los eventos adversos en pacientes con mayor vulnerabilidad. Si has llegado a esta parte del video, te invito a darle like y suscribirte. Gracias por tomar atención en este importante tema.